Los centros de competitividad regionales nacen como una necesidad de seguimiento a planes y propuestas que se han hecho por décadas en los diferentes territorios. Los antecedentes más antiguos vienen de la región occidental, especialmente de Chiriquí. Y en el 2015 el Banco de Desarrollo de América Latina, al ver estos esfuerzos, facilita mediante una cooperación técnica la contratación de una consultoría profesional para armar lo que hoy se llama el Centro de Competitividad de la Región Occidental. Manuel Egea fue el consultor asignado. Banquero, dirigió operaciones del Banco Exterior en Sudamérica, también trabajó en la Casa Matriz, también dueño de empresas consultoras como Red Flexión y ABC del Desarrollo. Fue designado y lo tenemos a él para explicarnos qué son los centros de competitividad regionales y cómo operan como un nuevo modelo innovador de empoderamiento de los territorios para impulsar su desarrollo. Veamos. Vamos hacia adelante a tratar yo de nuevo de situar cuál es el marco operativo en el que se están desarrollando los centros de competitividad regionales, que como saben es una alianza que tiene como finalidad impulsar la competitividad de la región específica en la que están operando. Por tanto, resumiendo de una manera muy simple esto, es importante tener en cuenta que su tarea fundamental es impulsar, dinamizar, catalizar actividades. Dicho de otra manera, actividades que en el fondo están destinadas a la promoción económica regional, a la promoción de sus agentes económicos, de los distintos miembros de la sociedad y del conjunto de la sociedad. Dicho de una manera simple, yo creo que conviene que nos hagamos la idea de que se trata de convertir ideas en realidades. Esa es, digamos, el trasfondo de la actividad. La visión es que esas realidades precisamente contribuyan a transformar la sociedad. Por eso los centros de competitividad facilitan al mundo empresarial, a las empresas de su región, las herramientas que les permiten desarrollar su competitividad de manera sostenible. Esto se traduce en promover la atracción de inversiones, promover el emprendimiento, promover la inversión en las infraestructuras necesarias y, en definitiva, la inclusión social y cultural, pero articulando esfuerzos públicos y privados y tratando de sacar la máxima efectividad de esos esfuerzos. Para ello, los centros de competitividad, que ya los definimos en el primer momento como motor de desarrollo, se tienen que organizar de una manera específica. No vale cualquier manera de organización. Porque su organización parte del reconocimiento de que el protagonismo en la competitividad es siempre del mundo empresarial, de los empresarios, las empresas. Por eso, precisamente, y este es uno de los factores diferenciales que explica cómo se desarrolló inicialmente el proyecto del CECONRO, y yo creo que lo que podemos calificar hoy como el éxito de su andadura en este tiempo, es que un grupo de empresarios, un grupo limitado, yo incluso digo, no pueden ser o no deben ser menos de 5, pero tampoco más de 10. Un grupo empresarial que asume la responsabilidad de impulsar el centro. Un grupo que además tiene que contar con un estatus específico, en la medida en que forma parte del comité consultivo, que ahora veremos qué papel juega. Pero es que además de este grupo empresarial son empresarios individuales, que son quienes a título individual asumen esta responsabilidad. Y, al mismo tiempo, la participación de los gremios presentes en el territorio, fundamentalmente
¿Qué les voy a decir? Están ustedes aquí y son el gran impulsor de los centros de competitividad, APEME. También las cámaras de comercio. Y aquella otro gremio empresarial que tenga interés en participar o que tenga presencia activa en el territorio. Y por otra parte, dentro de su estructura, es conveniente que estén representados tanto el sector gubernamental, los municipios y la academia. Así constituido, ese núcleo está llamado a ser el motor del desarrollo en la región. Pasan a la siguiente, por favor. Los centros de competitividad se articulan como una fundación de interés privado y cada una de las organizaciones que han participado en su fundación nombra a 3 representantes durante un periodo de tiempo, que son los consejeros, los que constituyen el consejo de la fundación, el consejo que da respaldo al centro de competitividad y son los que designan su junta directiva. Ese consejo es el que aprueba el reglamento interno de funcionamiento, que en definitiva se convierte en los estatutos del centro de competitividad. Pero es importante además que existan asociados y hemos distinguido distintas categorías de asociados, los fundadores y ordinarios, asociados especiales, muy importantes. Ha demostrado ser que conseguir la participación activa, llegar a alianzas concretas para proyectos concretos con estos asociados especiales es fundamental. Lo vamos a ver, lo voy a ir explicando al hilo de cada uno de los proyectos y demás en adelante. Pero básicamente, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Banco Interamericano de Desarrollo, IICA, Banco Mundial, PNUD, organismos de este tipo. Es importante que estén vinculados como asociados especiales. También los gubernamentales, asociados que juegan un papel de consejeros, aquí básicamente organizaciones empresariales, la academia, asociados, empresas privadas que colaboran, aportando recursos, aportando en un momento determinado la colaboración de las personas. Y por último, asociados honorarios, es decir, personas que en la medida en que son referentes en la sociedad aportan su valía personal al centro de competitividad. Articular estos distintos tipos de asociados y contar con ellos es importante. Que no quede esto en meras palabras que decimos, pero habrá que repasar cuántos asociados gubernamentales ya tenemos, cuántos empresariales, cuántos especiales. Es importante llegar a ellos. Los órganos de gobierno, Asamblea General, Junta Directiva, el Consejo Consultivo y la Dirección Ejecutiva. Pero además el Centro de Competitividad ha de contar con una oficina, con una persona que asuma la asistencia ejecutiva. Tiene que tener un plan estratégico a largo plazo y un plan operativo anual. Ahora desglosaremos en qué consiste. Pero de todo esto yo destacaría como elemento fundamental, porque es el que permite que lo demás funcione bien y, sin embargo, cuando esto no se logra, todo lo demás se complica, es el apoyo inicial de ese grupo de empresarios que se comprometen y que se comprometen con el desarrollo del centro de competitividad como comunidad, como colectivo unido para esta finalidad. Por eso es deseable que ese grupo de empresarios tenga la forma de una fundación específica. Ya saben que en particular, en el caso de la región occidental, este grupo fue la Fundación Prochiriquí, en la que participan varios empresarios significados de la región. La participación de este grupo de empresarios es crucial. El cómo ese grupo apoya al centro de competitividad va a determinar realmente buena parte de su andadura. Aportan recursos, aportan pensamiento y apoyan las distintas actividades del centro de competitividad. Por tanto, estoy hablando de empresarios con recursos
y con capacidad de ejecución. Ambas cosas son necesarias. Los centros de competitividad, a partir de ahí, ¿qué funciones son las que están desarrollando? Ya saben, básicamente, hacer seguimiento de la visión región y la visión país. Básicamente, eso se traduce en un portafolio de proyectos concretos que son los que materializan esa visión región. Por tanto, proyectos. ¿Qué más funciones? Información. Facilitar información a los agentes económicos y a los agentes e instituciones en la región. Además, prestar apoyo a los sectores productivos. Y en ese sentido, es una tarea importante promover el emprendimiento, la aparición de nuevas unidades empresariales, la innovación dentro de las empresas existentes, valorar la tecnología y, por tanto, facilitar que se incorporen avances tecnológicos en las empresas en la región, atraer inversiones, impulsar el desarrollo de infraestructuras y coordinarse con las autoridades para todo esto anterior, pero también para monitorizar las políticas públicas. Esto es una definición que explica bastante bien cuáles son las funciones, las tareas que tiene que abordar. Para hacer ello, como hemos comentado, en el fondo se trata de desarrollar negocio, emprender negocios, atraer inversiones, valorar la investigación y el desarrollo, infraestructuras, políticas públicas. Orientado a la acción. Por tanto, me parece importante destacar, no os vale decir solamente qué son y qué no son los centros de competitividad. A ver, no son un círculo de reunión entre amigas, amigos y amistades para comentar la realidad de la región, por muy interesantes que sean esos comentarios. No son, por tanto, un espacio de encuentro para intercambiar opiniones, ni tampoco para estar elaborando objetivos, deseos que no se plasman en la realidad. Los centros de competitividad son una organización que está orientada a la acción. ¿Cuántas acciones concretas hemos ejecutado que se materializan en mejoras concretas en el territorio? Ahí es donde vamos a medir realmente la utilidad o la bondad del trabajo realizado dentro de competitividad, no del centro de competitividad, no porque tengamos muchas reuniones ni porque hayamos definido muchos objetivos. ¿Cuáles estamos concretando? Y eso se traduce en que se facilita asistencia técnica concreta, asistencia técnica a inversores, asistencia técnica a nuevos negocios, asistencia técnica desde el centro de competitividad para que se produzca efectivamente la transferencia tecnológica dentro de la región, generando proyectos concretos, ayudando a su gestión, sean individuales o de grupos de empresarios, sean nacionales e internacionales, y tienen que estar vinculados con la mejora de la competitividad en la región. Tienen también que ser capaces de captar financiación. Por tanto, tienen que tener habilidades para identificar las fuentes de financiamiento, para contactar y generar relaciones positivas con esas fuentes de financiamiento y para articular las solicitudes que hay que presentar a estas fuentes de financiamiento para que realmente lleguen los fondos. Para eso necesitan una organización estable, sostenible, una organización que de manera continuada esté trabajando todos los días, con un personal capacitado, orientado a la acción, con unos recursos materiales y económicos. Atentos aquí. Sabemos que los recursos económicos van a ser siempre escasos,
y, por tanto, los recursos materiales y particularmente los humanos también. La habilidad para alcanzar acuerdos con terceros, muy particularmente del gobierno o de multilaterales, supone un aporte riquísimo en recursos humanos vinculados a proyectos concretos. Después tendremos oportunidad de comentar esto más y ver algún ejemplo concreto de cómo, en particular, el CECOMRO ha conseguido para distintos proyectos incorporar personas trabajando de manera continuada dentro del centro de competitividad sin que suponga un costo para el centro. Tiene que tener capacidad de ejecución, es decir, de hacer realidad los proyectos, hacer realidad, por tanto, de avanzar, pero de que avance la región, que avance los núcleos de empresarios. En pocas palabras, transformar esas ideas en realidades para el desarrollo. Implica, de nuevo, tener la mente puesta en que el centro de competitividad se orienta a la acción. He comentado que un factor importante, muy importante, es la sostenibilidad económica, porque si no hay sostenibilidad económica, si no hay un presupuesto sostenible, por tanto, fuentes de ingresos, fundamentalmente, no hay organización, ni estructura, ni capacidad de ejecución. Y entonces podemos terminar en ser un grupo de personas con muy buena intención, pero que no pasan de las palabras. Para llegar a la realidad hay que tener sostenibilidad económica, con unos ingresos de explotación que nacen de las cuotas de los miembros. De nuevo, muy importante, ese grupo empresarial comprometido que impulsa inicialmente el centro. Pero también hay que tener capacidad para generar financiación desde los organismos multilaterales, que ya sabemos que la facilitan si hay proyectos concretos y proyectos de calidad. Hay que tener capacidad de identificar esos proyectos. Hay que conseguir apoyos del sector público, patrocinios, colaboración de empresas y entidades financieras, convenios con organismos del gobierno. Hay distintos organismos del gobierno, me vienen a la mente ahora mismo Senacid, pero también la Autoridad de Turismo, que facilitan por medio de convenios recursos a los centros de competitividad regionales. Y, ¿por qué no? Llegado un momento directamente de empresas por servicios que se están presentando a esas empresas. Los centros de competitividad tienen unos gastos, tienen unas salidas de recursos derivados de una estructura mínima que hay que tener y de unos gastos variables vinculados a los proyectos. En definitiva, hay que tener un presupuesto anual que garantice un flujo de caja razonable para la sostenibilidad. Para ello, hemos concebido el centro de competitividad y esta es una diferencia sustancial con esos otros ejemplos que comentaba al principio Felipe, en los que yo he participado diseñando. En el caso particular, ahí en Panamá, los hemos diseñado de una manera que puedan funcionar con un alto nivel de incidencia, manteniendo un equipo técnico muy reducido y, sin embargo, potente, precisamente por la política de alianzas. Pero también es fundamental, vuelvo a insistir, ese apoyo financiero del grupo de empresarios que inicialmente apoya el arranque de operaciones del centro de competitividad. ¿Me pasas a la siguiente, por favor, Felipe? ¿Por qué? Pues porque los centros de competitividad, como he dicho, entregan resultados en términos de información, en términos de asistencia técnica y en términos de estructuración de proyectos. Pero para que todo eso se pueda hacer con escasez de recursos, hay que tener y desarrollar habilidades importantes en relaciones institucionales.
porque son las que nos van a facilitar los recursos para hacer realidad, para materializar esos proyectos. Y esas son las 4 actividades estratégicas de todo centro de competitividad regional. Hemos definido en el plan estratégico, por tanto, unas unidades fundamentales que tiene que tener cada centro de competitividad. Esto no debe interpretarse como que debe tener 4 departamentos dotados de recursos humanos y demás. No, 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 no. Estoy refiriéndome a que debe tener en su dirección la capacidad de comprender que estas son las áreas a desarrollar. En cada caso, tendrá que buscar las alianzas externas, los apoyos necesarios para que estas funciones se desarrollen sin necesidad de crear una estructura que supondría unos costos inasumibles y que pondrían en peligro la continuidad del centro. El primer servicio clarísimo que debe ofrecer es de información. Desde el punto de vista de seguimiento de políticas públicas, pero también información a empresas, también información para monitorear la competitividad, para facilitar a las instituciones, información sobre la realidad de la región. En definitiva, todo tipo de información que ayude a los objetivos finales. Como ven, un factor clave que desde el primer momento se identificó es la capacidad de generación de networking y de relaciones institucionales. Esa es la gran habilidad que entiendo yo un centro de competitividad regional. En Panamá tiene que ser capaz de desarrollar. De nuevo aquí, el papel del grupo empresarial que inicialmente da el soporte es crucial, pero cuidado, también la dirección ejecutiva del propio centro, porque hay que garantizar una continuidad. La siguiente unidad de servicio fundamental vinculada con esto, como pueden comprender, es precisamente la de relaciones institucionales. No creo que merezca la pena que insista mucho más. Es la clave, porque desde aquí es desde donde vamos a conseguir que los proyectos buenos para la región se pongan en marcha. Pero no solamente porque trasladamos, digamos, al gobierno una prioridad de objetivos, que por supuesto hay que hacer, sino porque luego somos capaces de ayudarle a la materialización, a su ejecución, pero precisamente con recursos facilitados por ese mismo organismo, por esa misma institución gubernamental o eventualmente multilateral. Es el caso de los pasos primeros que yo vi en uno de los últimos viajes que estuve por ahí, en el centro en las instalaciones, en las oficinas del Centro de Competitividad de la Región Occidental, me encontré trabajando un equipo de gente, me llevó una sorpresa. Había allí 4 funcionarios del MIGA trabajando para levantar información sobre explotaciones agrícolas en la región, levantar un mapa. Ese era un proyecto del Centro de Competitividad, de la mano del IICA, dentro de lo que fueron los primeros pasos para el Plan Maestro del Agro. Pero los recursos para poner en marcha acciones que había definido el Centro de Competitividad los facilitaba el MIDA. Y así con las distintas cuestiones. Es fundamental esa capacidad de desarrollar relaciones institucionales. Asistencia técnica es otro de los servicios que el Centro de Competitividad tiene que facilitar. Inversores extranjeros o no extranjeros que quieren poner en marcha un proyecto y que llegan a la región y están desorientados. Asistencia técnica. Asistencia técnica para ayudar a reforzar las cadenas de valor de los sectores de mayor interés económicos en la región. Asistencia técnica desde el Centro de Competitividad para facilitar la transferencia tecnológica en un momento determinado a un sector, a una empresa concreta. La cuarta unidad de servicio, por último, me parece, teníamos la estructuración de proyectos. Es la manera en que al final se traduce todo lo que estamos hablando.
hay proyectos concretos que son los que desde el Centro de Competitividad se han identificado como especialmente importantes para el desarrollo de la región. Pero esos proyectos hay que definirlos, hay que estructurarlos y, por último, habrá que ejecutarlos. Esto no quiere decir que el Centro de Competitividad tenga que tener todos los recursos materiales. Para ello, vuelvo a lo mismo. Se trata de identificar la red de técnicos, políticos, financiadores necesaria y movilizarla para que el proyecto se haga realidad. Seguimos adelante. Por tanto, concluyendo, estos son los objetivos estratégicos de un centro de competitividad regional. Los puntos de partida de esos objetivos estratégicos, del plan estratégico concreto que se materializa en proyectos concretos, arranca de la visión región y de la visión país. Busca, a partir de ahí, una especialización inteligente en los sectores concretos que son motor de la economía en la región. Genera impulsos transversales precisamente con el objeto de dinamizar a todos los agentes involucrados. De manera que el Centro de Competitividad es el aliado de todas las organizaciones que existan, públicas y privadas, otros gremios. Es decir, no es competidor de nadie. No es, en ese sentido, un gremio más que se especializa en un cierto sesgo frente a otro gremio que tiene otro grado de especialización o de funciones. No es eso. Es precisamente aliado de todos porque es el motor que ayuda a que todos ellos se articulen en función de esos objetivos estratégicos. De nuevo, perdonen que insista, todo esto lo que requiere fundamentalmente es el desarrollo de las 4 unidades de servicio estratégico que acabo de comentar. Información, relaciones institucionales, gestión de programas y proyectos y asistencia técnica. Y para ello, y todo esto que puede parecer, como he dicho, excesivo, con una estructura liviana y sostenible. Eso sí, con una gestión de alto nivel, profesionalizada, con una alta implicación de los miembros de la Junta Directiva y con fuertes relaciones que permitan apalancar el financiamiento, pero también la posibilidad de contar con recursos humanos por parte de instituciones multilaterales y de organizaciones del gobierno. Esto debe llevar a que cada uno de sus centros de competitividad tengan un plan operativo anual, concreto, que define las actuaciones a desarrollar durante el año. Por tanto, ¿qué servicios concretos se van a desarrollar? ¿Cómo y a quién se va a comunicar? ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos marcado? ¿Qué retos hay que superar para alcanzar los objetivos? Y un aspecto importante, ¿y con qué indicadores vamos a medir el esfuerzo realizado? Un plan de patrocinios. Hay que conseguir patrocinios para mejorar la entrada de recursos económicos, imprescindibles. Y, por tanto, esto se traduce en una estructura financiera que implica entradas y salidas, ingresos y egresos que tienen que estar equilibrados. Para todo esto, y estoy recordando algo que en las últimas reuniones que tuve con los distintos centros de competitividad ahí en Panamá, en mi último viaje, hablábamos, había un conjunto de prioridades básicas que ya entonces, hace de esto más de un año, había que llevar a cabo inexorablemente. Espero que buena parte de ellas estén ya cubiertas. Completar, desde luego, todo el proceso para alcanzar plenamente la personería jurídica. Tener constituidos todos los órganos de gobierno. Es decir, la Asamblea General tiene que haberse reunido, tiene que haber una junta directiva ya con reuniones
permanentes, el Consejo Consultivo está constituido y hay una dirección ejecutiva. Insisto en esto, no es baladí. Tienen que estar funcionando los distintos órganos. Si no, es muy difícil que el Centro de Competitividad funcione y alcance los objetivos. Además, habíamos hablado de establecer las cantidades anuales que iba a aportar ese grupo de empresas que daba el apoyo inicial y que forman parte del Consejo Consultivo. Hay que establecer las cantidades y, como es natural, tienen que desembolsarse. Hay que contar con un plan de ingresos de patrocinio, es decir, nombres de organismos, de empresas, de instituciones, importe del patrocinio que cada uno compromete. Y en base a eso, el presupuesto de ingresos y gastos. Tener ese presupuesto. Al mismo tiempo, tener el portafolio de proyectos de interés prioritario para la región y que son los que se van a impulsar desde el centro. En función de esos proyectos, poner en marcha las alianzas con las entidades públicas y privadas necesarias precisamente para que esos proyectos avancen. Y por último, hablábamos entonces también de la importancia que tenía que la Red Nacional de Centros de Competitividad Regionales, los tres que en estos momentos existen, esté constituida como tal red y funcione. Esos eran los objetivos que hace algo más de un año se vieron como prioritarios y que en cada uno de los tres centros de competitividad regionales tenían que estar superados en el transcurso de los siguientes 12 meses que ya están cumplidos. Bien. Podemos pasar, esto me parece que ya de alguna manera está visto. Hablaba yo antes indicadores. Hablábamos de que estamos orientados a la acción, de que somos motor de desarrollo, de que estamos comprometidos con transformar la realidad. Por tanto, de las palabras hay que pasar a los hechos. Y los hechos son susceptibles, y es que además si no, no son hechos, de ser cuantificados. Por tanto, cada uno de los centros de competitividad tiene que tener un conjunto de indicadores que le permitan evaluar su desempeño. Y aquí hay que ser sumamente crítico con nosotros mismos. Se trata de indicadores de actividad. Por ejemplo, número de iniciativas empresariales que se han puesto en marcha participando el centro. Número de proyectos que el centro ha puesto en marcha. Número de contratos de asistencia técnica que se hayan podido hacer con empresas o acuerdos de asistencia técnica que se estén prestando a cualquier otro tipo de organismo. También indicadores de gestión y eficiencia, ¿verdad? Indicadores relacionales. ¿Con cuántos socios se ha establecido acuerdos formalizados? ¿Cuántos convenios de colaboración se han suscrito? ¿Cuántas jornadas, seminarios se han puesto en marcha? También, como he dicho, el plan de patrocinio. En definitiva, estamos hablando de cuantificar para que las cosas se hagan, no se queden en palabras. ¿Por qué? Porque el Centro de Competitividad Regional, si quiere utilizar sus ideas para llevarlas a realidades que transformen la región, tiene que ser una organización orientada a la acción, a ejecutar acciones. Por favor, ¿me pasan la siguiente? Vuelvo a insistir en la importancia de tener una estructura financiera equilibrada que asegure la supervivencia y el mantenimiento económico. Es decir, que no es un club de amigos y que es fácil. Un grupo de personas interesados en esto y con muy buena voluntad nos reunimos hoy acá, mañana allá, de una manera más o menos irregular. No. Se trata de una organización estable que tiene una estructura financiera estable, con unas fuentes de ingresos comprometidas
insisto, lo he hecho, me va a disculpar, porque recuerdo las varias veces que nos hemos reunido allí, lo mucho que he insistido en esto y vuelvo a hacerlo. Las aportaciones a realizar por ese grupo de empresarios, promotor, inicial, es fundamental. Y además, deben garantizar al menos la mitad de los costos de funcionamiento del centro durante los primeros 5 años. No conseguir esto desde ya mismo es tener una organización inestable. Es correr un riesgo demasiado alto. Y la otra mitad debe venir de vías como los patrocinios, los convenios con las otras instituciones, los acuerdos o las asistencias técnicas facilitadas por el financiamiento multilateral, en fin, otros fines. En definitiva, hay que tener un presupuesto anual antes de que acabe el año anterior. Y además hay que contar con un banco de proyectos, con una lista de proyectos. Yo sé que en estos últimos meses, por distintos motivos, y ahora con más razón, con la organización del proyecto del Bicentenario, de nuevo están comprometidos a armar la cartera de proyectos, pero tanto con el plan de actuación que estos meses atrás para la reactivación económica post-COVID, que también el Gobierno puso en marcha, se presentaron iniciativas. En definitiva, debe haber un banco de proyectos depurado, que no pueden ser pocos, pero tampoco excesivos, aquellos que son realmente prioritarios en base a un conjunto de criterios que ya los distintos centros de competitividad tienen en su poder, porque incluso en su momento se les ha facilitado una herramienta que les ayuda a estructurar, a valorar y a priorizar los distintos proyectos en base a un conjunto de variables que más o menos están expuestas, están aquí y que están a su disposición, y de manera que cada proyecto cuente con una ficha identificativa, con un conjunto de datos que, como ven, tienen que ver con aspectos como la visibilidad de la actuación, su complejidad, el financiamiento, los factores críticos de éxito y también los de riesgo, el nivel de impacto, en fin, definitivos, diferentes criterios. Y ya les digo, cada uno de los 3 centros tiene la herramienta para trabajarlo, y yo espero que la estén utilizando y que se esté haciendo. El otro objetivo que entonces nos marcábamos y que es fundamental, porque cada centro de competitividad regional por sí solo puede avanzar, evidentemente, pero es en la conjunción de los diferentes centros regionales donde cada uno de ellos individualmente tiene más fuerza. Y es la Red Nacional de Centros, que debe coordinar actividades y compartir experiencias y, ¿por qué no?, también recursos. Bien, en esa red habíamos acordado hace ya más de un año que debía ponerse en marcha un comité de coordinación con 2 representantes de cada uno de los centros, y que ese comité se reuniría con carácter bimensual, que además se dotaría también de un plan anual de trabajo, ¿verdad? Y establecimos un mecanismo. Esto hace más de un año. Quiero pensar, no estoy seguro, de que durante el mes de octubre pasado ya las distintas direcciones ejecutivas han puesto en marcha el proceso, y que en el mes de noviembre, es decir, pues como mucho, hará 10-12 días, se ha reunido el comité de coordinación y ya tenemos el plan anual para 2021 de la Red Nacional de Centros de Competitividad. Si no es así, he aquí un indicador que por el momento estamos incumpliendo. Y yo les animo a que pongan en marcha los mecanismos para que no ocurra así. En definitiva, todo esto se llevaba a la práctica como consecuencia de la firma de un convenio marco de cooperación entre los 3 centros regionales, en donde quedaron definidos el tipo de acciones conjuntas que correspondía desarrollar como consecuencia de esa cooperación entre los centros, y que están detalladas en este
documento en esta página que están